Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 208 del podcast Encontrando a Jesús. El día de hoy vamos a seguir estudiando el libro de Isaías capítulo 4, 5 y 6, nada que ver, el 7, capítulo 4, 5 y 6. Vamos a empezar, pero gracias a cada una de las personas que nos han escuchado a través de Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. El episodio anterior estuvo muy bueno, fue un episodio muy largo, pero creo que fue un episodio en donde sentamos ciertas bases, donde sentamos cierto pensamiento con respecto a lo que estaba sucediendo con Israel desde entonces y a la vez del labor profético de Isaías. Así que hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 y vamos a seguir describiendo descubriendo lo que Dios dejó a través de Isaías en su palabra. ¿Estamos listos? Arrancamos con el capítulo 4. Dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todas las que en Jerusalén estén registrados entran entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, y con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocados, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que echen llamas, para que sobre toda gloria habrá un dosal. Porque sobre toda gloria habrá un dosal, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, y para el refugio, y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Capítulo 5, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportrillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay sobre los malvados. Ay de los que se juntan casas a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? He llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedarse asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Hay de los que se levantan de las mañanas para seguir la embriaguez, y que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran las obras de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allí descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresure su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce, y lo dulce por lo amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho, y el justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entensados. Los cascos de sus caballos parecerán como el pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, y rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrirían su rostro, con 2 cubrirían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte,
Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy, de esta noche. 3 capítulos interesantes, 3 capítulos fuertes. Y vamos a empezar. El capítulo 4 habla un poquito acerca del futuro glorioso de Jerusalén. Y me gusta mucho porque este podcast se trata de encontrar a Jesús y siempre vamos a encontrar a Jesús. Y aquí en el versículo 2 dice: y en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Si te preguntas quién es el renuevo de Jehová o qué es el renuevo de Jehová, es una forma donde Dios mostraba a su Hijo. Jesús es el renuevo de Jehová, el brote, el retoño. Y justo recuerdo estar leyendo un libro de MacArthur en donde hacía un ejemplo de estos dos, de qué es un brote, qué es un retoño, qué es un renuevo. Y el brote o el retoño es como la parte de una hierba, como que va saliendo. Y tiene 2 formas de verse. Uno como esperanza, en donde está saliendo algo nuevo, algo hermoso, como quien nos lo dice, que será por hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Pero también de una forma en que causa tropiezo, en donde ese renuevo es como ese pedazo de árbol que va saliendo y que es duro, es fuerte, y que cuando tú pasas por él y no levantas mucho el pie te puedes tropezar. Es un ejemplo muy vago que tal vez a ti no te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, en donde casi me tropiezo por andar confiando en que esos pequeños pedacitos de madera o esos pequeños pedacitos de hierba los puedo pisar sin ningún problema. Y no, casi caigo. Y ese es el renuevo. El renuevo puede verse de 2 formas: como algo hermoso y glorioso de algo nuevo que están haciendo, pero a la vez de algo que causa problemas, algo que causa caídas. Y Jesús, si somos honestos, cumple ambas visiones. Jesús es el renuevo del Señor que cuando vino a la tierra causó caída, causó molestia, causó ahí cosas. Y Jesús lo dijo: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, juicio, he venido a confrontar. Y es muy interesante lo que vemos aquí. Y dice el versículo 3: y acontecerá que el que quedara en Sión y que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Es muy interesante esto. No quiero profundizar porque si nos vamos aquí se me va a ir todo el capítulo. Quiero hablar un poquito del capítulo 5 y del capítulo 6, que son capítulos muy interesantes. Y vámonos al capítulo 5, en donde habla la parábola de la viña. Y esta es una canción que canta el amado, pero que está cantando Isaías. Y es muy interesante porque demuestra el cariño. Primero, al iniciar versículo 1, se demuestra el cariño que Isaías tenía por el Señor. Y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. O sea, al que yo amo, tiene esta canción. Mi amigo, en otras traducciones dice: mi amigo querido, mi hermano, mi amigo, el que tanto quiero, tiene esta canción y yo voy a cantar. Y él en esta canción habla de la condición de la viña. Este hombre tiene una viña y decide hacer lo necesario para salvarla, para cuidarla. Dice que la había cercado, había quitado las piedras, había plantado vides escogidas. O sea, no era como que cualquier vid, sino había escogido una vid buena, la plantó, edificó una torre, hizo lo necesario para que diese uvas dulces, uvas jugosas, uvas con buen sabor, para crear un buen vino. Pero ¿qué pasó?
dio uvas silvestres. Entonces el amado pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Es interesante porque justo te lo quiero leer en otra traducción. Dice, él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podrá hacer por mi viña que yo no la haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. La cercaré, le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Es interesante, primero es interesante este ejemplo, esta canción, porque el pueblo de Israel está muy entendido con respecto a una viña. El pueblo sabe cómo funcionan las viñas, sabe el trabajo que se requiere en las viñas, y estoy seguro que el lector de la época, al haber escuchado eso, hubiera concordado perfectamente con el amado. Estoy seguro que el lector, como fiel conocedor, como hombre que se dedica a eso, sabría que lo que está haciendo el amado es correcto. Es como, por ejemplo, si yo en mi trabajo de diseño gráfico, yo digo, ¿sabes qué? Tengo este diseño y creo que lo voy a hacer de esta forma. Y otra persona que es diseñador, que está leyendo y que está viendo cómo yo estoy explicando cómo hice este diseño, entendería perfectamente que yo hiciera eso. O, por ejemplo, un constructor que dice, ¿sabes qué? Aquí estamos cimentando, pero veo que aquí hay un desnivel muy feo y que causa una caída y que empieza a decir muchos términos y y una persona que no sabe de eso no entiende nada de lo que está hablando, pero alguien que sí sabe del negocio entenderá perfectamente lo que está hablando y entenderá el por qué está haciendo esas cosas. Así pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al escuchar todo esto acerca de la viña, entendía perfectamente lo que el hombre le iba a hacer a su viña. Que el hombre, el pueblo, la gente sabía que 3 temporadas, si bien entiendo, leí un poco por aquí, y se tarda más o menos 3 temporadas en hacer crecer un buen vino, en que de buen fruto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se tardaría una temporada en despedregar, en acomodar, en limpiar. Se tardaría otra temporada en hacer la torre. Y se tardaría otra temporada en que se plantó y se hizo y esperar. Entonces, el buen entendedor sabría que esto de plantar la viña y esperar frutos llevaba mucho tiempo. No era algo como que la planté hoy y en una semana tiene que dar fruto. No, sino es algo que requiere muchísimo tiempo. Entonces, sabría ese hombre, el pueblo de Israel sabe entonces que lo que hizo ese hombre hizo todo lo necesario para que esa viña saliera bien. Plantó, regó, acomodó, hizo lo necesario para que fuese todo correcto en el tiempo correcto, pero la viña no dio el fruto correcto. Entonces, esto es importante porque quiero que te imagines esto y quiero que lo comparemos con esta historia. Cuando Natán se acerca a David y Natán le dice, imagínate que pasó esto, David. Un hombre que tenía un solo animalito, llegó otro hombre que tenía muchos y se lo quitó. ¿Qué le debemos decir a ese hombre? No, pues quítenle todo y déselo al otro hombre, restitúyanle. ¿Y por qué le hizo eso? ¿Y qué mal hombre? ¿Te acuerdas de esa historia? Y Natán le dice, pues eres tú, David. Y tómala. A David se le cae la cara de vergüenza. ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo que soy ese hombre que tenía mucho para escoger y prefirió quitarle a alguien que ya tenía solo una? Hablando de Betsabé.
Haz de cuenta que yo me imagino que esa misma cara tuvo que haber tenido el lector cuando leyó esto. ¿Qué? ¿Cómo que la viña es Israel? ¿Cómo que la viña somos nosotros? Versículo 7. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y es interesante que dice Jesús, el Señor esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Wow. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Y después empieza a hacer una declaración. Y lo considera los ayes sobre los malvados. Las ayes es el ay. Y es interesante porque mira, dice, hay de los que juntan casa en casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. En otras palabras, hay de las personas que se apropian de terrenos de otros, solamente por tener más. Y despojan a otros habitantes solamente para tener más terrenos, buscando riquezas propias. Y como te lo dije anteriormente, Dios les mandó a que fuesen simplemente buenos entre ellos mismos, a que no se abandonasen, a que no fueran malos, a que no hicieran cosas en contra de ellos mismos. Y henos aquí, el pueblo de Israel, haciendo esto, robándose a sí mismo. Imagínate, es como lo que sucede en la iglesia. La gente sabe que la iglesia, voy a decirlo así, se presume el pueblo escogido por Dios. Pero cuando ven y ven que en la misma iglesia hay gente que se roba, ven que en la misma iglesia hay gente hipócrita, ven que en la iglesia hay gente con afanes, ven que en la iglesia hay mismos hermanos peleados entre sí, van a decir, ¿cómo? O sea, se supone que este es el pueblo de Dios y están todos peleados. Es lo mismo, ese ejemplo es lo mismo acá. ¿Cómo que según son el pueblo de Dios, pero entre ellos se hacen daño? ¿Cómo es que según son el pueblo de Dios, pero míralo, le quitó el terreno a ese? Más abajo, hay de los que se levantan de mañana para seguir en embriaguez. Gente que se deja llevar por sus pasiones. ¿Cómo es que este hombre va a ser cristiano si yo lo veo tomando todos los días? ¿Cómo es que este hombre va a ser cristiano si yo lo veo que va con una mujer y luego de repente sale con otra? ¿Cómo? Estoy dando paralelismos entre lo que pasa acá en Isaías y lo como podría verse hoy en día. Versículo 18. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con sus coyuduras en carreta. Aquí te lo quiero leer en otra traducción para que sea un poquito más claro. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y al pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y que se cumpla el plan del santo para los que lo conocemos. Interesante. Gente que cree que... Gente que habla mentira y gente que cree y espera y quiere la justicia, pero están totalmente ajenos a eso. Ahora, esto también es lo que más me llama la atención. Mira, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy en día tenemos una generación de esto. Hoy en día tenemos una generación que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y no tengo que ser muy específico. Creo que aplica para muchas cosas. Hay una generación así. De los que consideran sabios a los que se creen inteligentes. ¿Cuántas personas hoy en día se creen sabios, se creen inteligentes, creen que tienen palabra de Dios o que incluso creen que tienen la verdad absoluta, pero están ajenos al evangelio? Hay de los valientes para beber vino y de los valentones para mezclar bebidas embriagantes.
Hay de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan los derechos al indefenso. Las declaraciones que está haciendo el Señor contra su pueblo son fuertes. Y estos son los frutos amargos que dio su pueblo. Como te acordarás, en el primer capítulo que hablamos de Isaías, en el capítulo 1, Dios dice lo siguiente. Dice en el versículo número, creo que era en el 2, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esto es muy paralelo a, tenía una viña que la cuidé, la preparé, quité las piedras, las planté, las acomodé, les di todo, los engrandecí. ¿Y qué pasó? Me dieron malos frutos, se rebelaron contra mí. ¿Entiendes el paralelismo? Y es interesante, porque ¿qué provocó esto? Versículo 25 del capítulo 5. Te lo voy a leer en otra traducción. Que dice: por eso se encendió la ira del Señor contra su pueblo. Levantó la mano contra él y la golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. La ira del Señor se encendió contra su pueblo. Ahora, algo que me gusta mucho y que me llamó mucho la atención mientras leí algunos cuantos comentarios acerca de esto, es que una de las dudas recurrentes del pueblo era la siguiente. Para empezar, estaban sucediendo el exilio, estaban siendo objeto de ataques por diversos frentes, diversos pueblos, diversos líderes estaban atacando, yendo contra el pueblo de Israel. Estaban en constantes guerras, estaban, no recuerdo bien, si yéndose ya al exilio o ya estaban algunos en el exilio o X. Lo investigo muy bien estos próximos días y te comento. Pero el punto es que su pensamiento era, pues ¿será que los dioses de esos otros pueblos le ganaron a nuestro Dios? Y por eso estamos siendo atacados. ¿Será que ya por fin el pecado ganó? ¿Fue más fuerte? Este tipo de pensamiento era uno de los pensamientos que, según algunos comentarios, encontré, que eran preguntas que pasaban por la mente del pueblo. ¿Será que nuestro Dios ya no está con nosotros o ya no es tan fuerte? Y por eso nos está pasando las cosas que nos pasan. Pero Dios está siendo muy claro y está diciendo: por tu pecado es que está pasando todo esto. Y no son los otros pueblos los que están ejerciendo castigo contra ti. Soy yo. Soy yo. Qué interesante. Qué interesante lo que nos está dejando el Señor a través de su palabra. Y quiero terminar con el capítulo 6. Con el llamamiento de Isaías. Y es interesante esto porque nos lo deja muy, muy claro. Lo siguiente: el rey Usías murió, era ese año. El rey Usías aparentemente era un familiar cercano a Isaías. En otras palabras, era un año terrible porque cuando murió un rey, pues no era algo bueno, ¿sabes? Usías no era un mal rey, o al menos no al inicio. De hecho, podemos encontrar parte de su historia en 2 de Crónicas 26. Dice, te voy a leer un poco. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Y en estos días que buscaba a Jehová, él prosperó.
En otras palabras, Usías era un rey bueno que le fue bien, prosperó, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero hubo un momento en donde su corazón se enalteció. Versículo 16 de 2 de Crónicas, capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 8 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Le pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevalecido, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Y lo miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías y primeros postreros fueron escritos por los profetas Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con su padre. Usías terminó como leproso. Y Usías en su momento fue un buen rey. Claro, pecó, hizo lo incorrecto. Pero la muerte de Usías había representado algo malo para el pueblo, porque cuando murió un buen rey, pues dolía el pueblo. Y ahora, dolía para el pueblo, dolía para Isaías por ser alguien cercano. Y en ese tiempo es cuando Isaías se encuentra con el Señor. Y es interesante porque vemos el contexto del capítulo 5. Israel en decadencia. Después, su rey muerto por pecado. Dolor, tristeza, decadencia. En ese momento es cuando se encuentra el Señor con Isaías. E Isaías se vuelve un profeta para Dios. Y es interesante porque Isaías muy probablemente también era un hombre que pecaba. Porque lo dice. Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, viviendo en un pueblo inmundo, de labios inmundos, he visto el rey. Y quiero animarte con esto. Isaías sabía que estaba mal. Isaías sabía que el pueblo estaba mal. Isaías estaba pasando por un momento difícil. Pero en ese día vio al rey. En ese día vio al Señor. Hoy tú y yo tenemos la posibilidad de ver al Señor. A lo mejor no como lo hizo Isaías. O a lo mejor y sí. Quién sabe. Dios es demasiado bueno. Pero tenemos la posibilidad de ver al Señor y de contemplarlo. De buscarlo. Y que Él se revele a nosotros. Y que Él nos purifique. Que ojo, ya somos purificados en Él. A través de la vida nueva que trae Cristo. Pero constantemente estamos pecando. Y casi constantemente, por decir siempre, tenemos que estar buscando al Señor para que Él nos limpie de nuestros pecados y nos siga transformando, nos siga llevando de gloria en gloria. Me gusta mucho que en el momento más difícil de la vida de Isaías se encontró con el Señor. En el momento más difícil del pueblo de Israel se encontró con el Señor y se volvió una voz profética para el pueblo. Así que tengamos confianza en que el Señor no nos va a dejar. Tengamos confianza en que Él nos va a amar hasta el final. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Sea la cuestión que estés pasando, el Señor está ahí. Y Él nos ama. Y Él cuida de nosotros. Así que te invito a que seas esa viña
correcta, que da buenos frutos, y que te déjate ver por el Señor. Déjate ser conocido por Él y conócelo. Amén. Me gusta mucho que Isaías, estando ahí, escucha una conversación de la Trinidad, que tal vez ahí no la mencionan, pero es evidente. Escucha una conversación que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tal vez él no debía de haber escuchado esa conversación. No debía, entre comillas, porque Dios permitió que él escuchara eso. Pero es como cuando están tus papás hablando y entras y escuchas una conversación que no debías de escuchar y que te propones como la solución. Isaías dice: yo voy, aquí estoy, envíame a mí. Y te digo algo que leí hace un tiempo y que vi que mucha gente criticaba, pero a la vez digo: es que Jesús es que es cierto. Esa conversación también sucedió en eternidad. Cuando el hombre falló, cuando Dios quería volver a hacer todo de nuevo, cuando Dios vio que el hombre había pecado y se había alejado de él, Dios dice: ¿qué hacemos para restaurar todo esto? Y Jesús dice: yo voy, envíame a mí, yo seré el medio por el cual restauraremos el vínculo, seré el medio por el cual volveremos a ser uno, donde volverá el cielo y la tierra a habitar. Esta misma conversación en la cual respondió Isaías fue similar a la conversación que hubo en el cielo, cuando Jesús se convirtió en el sacrificio perfecto desde antes de todas las cosas. Ese cordero perfecto que nos habla, si bien recuerdo, 1 de Pedro 1:19, donde nos dice que era un cordero sin mancha, sin contaminación, designado desde la fundación del mundo. Jesús, que desde el principio dijo: hey, heme aquí, yo voy. También Isaías dijo: heme aquí, yo voy. Así que te invito a dos cosas, te lo repito: ser la viña correcta de Dios que da buen fruto, y a la vez dejarte encontrar y escucharte por Él, y escuchar por Él lo que tiene que decir. Amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Dios te bendiga mucho. Dios te ama, yo también. Sigamos ardiendo por Jesús.